noticia de paso, en nuestra opinión favorable a los alegatos del Estado ecuatoriano, nos hace recuperar la confianza, que de verdad tenemos una preocupación sobre este tribunal, pero nos hace recuperar la confianza en que también los argumentos sólidamente presentados pueden ser acogidos por el tribunal. Y además de eso, uno de los elementos importantes, más importantes, va a ser la visita que ellos hagan. Hemos invitado desde hace mucho tiempo al tribunal de arbitraje a que vayan al Ecuador, porque no solamente que manden pedidos, sino que ellos vayan directa y personalmente a conocer la contaminación, que vayan a ver, que le pregunten a los pobladores, a los que quieran, en cualquier sitio, oiga, aquí estuvo Texaco, y esto le dan a ellos, porque además los de Texaco dicen, no, nosotros salimos y después fueron a contaminar a ellos, son otros los que contaminaron. Bueno, que vayan los peritos, los árbitros, que vayan directamente a ver, a constatar y a darse cuenta, pues, que la información que nosotros hemos presentado, de que eso fue lo que han dejado, la contaminación que ha quedado, es fruto de los trabajos que hizo Texaco en su momento. ¿Qué información también es conveniente decirles a ustedes y recordar a ustedes? Porque en algún momento ya lo hemos dicho. Este caso de contaminación es muy distinto a la mayor parte de los grandes casos conocidos de contaminación en el planeta. Por ejemplo, el famoso caso de British Petroleum, de la contaminación que se produjo en el Golfo de México. ¿Qué pasó allí? Un barco encalló. Un barco contaminó por un accidente. Fue una situación de fuerza mayor. No vino una persona y dijo, a ver, saquemos el petróleo y tirémoslo al mar. No, fue un accidente. Y muchos otros casos en el mundo de accidentes, de oleoductos que reventaron, de barcos que encallaron y que se vertió el petróleo. Se han producido explosiones, una serie de cosas que han sucedido y que han dado lugar a la contaminación. El caso del señor Texaco, es el único en el que, en primer lugar, es el más grande de todos. Es el más grande de todas las contaminaciones que ha habido en el mundo. Y en segundo lugar, no fue un accidente. ¿Qué lo fue? Porque está demostrado, estamos demostrando en el juicio nacional, que Texaco tenía en aquel tiempo las técnicas para utilizarlas y evitar la contaminación que se produjo. Tenía técnicas de procesamiento de los residuos de la explotación petrolera. Ustedes saben, hay residuos, sale aceite, sale el petróleo, sale un montón de productos químicos que utilizan para extraer el petróleo, y esos residuos, el petróleo que también sale, digamos, adicionalmente a lo que se puede captar en la tubería, y todos esos residuos, en el caso de las explotaciones que hacía Texaco en Estados Unidos, utilizaban una técnica para procesar y minimizar el efecto, porque siempre hay un efecto en la naturaleza, alguna contaminación siempre hay, pero para minimizar el efecto de la contaminación en nuestro territorio. Y sin embargo, no usaron la técnica, porque utilizar la técnica les significaba algún gasto adicional. Entonces, para llevarse las utilidades completas y no utilizar, aunque sea un 10% de esas utilidades, no sé exactamente cuánto habrá sido, ¿verdad? Pero si digamos ellos ganaran y tenían previsto ganar $1.000 millones, a lo mejor tenían que gastar $100 millones en procesar. Una de las cosas más importantes, pero es costoso, es llevar esos residuos otra vez al pozo, pero a otro lugar, digamos, pero dentro del pozo mismo, de tal manera que no se contamine nada más, sino que ustedes saben, esos pozos, digamos, no son 5 o 4 metros, son centenares de metros bajo la tierra, en algunos casos miles de metros bajo la tierra. Y por tanto, lo que se hace es reinyectar esos residuos en el pozo, y de esa manera
no se afecta nuestra naturaleza. Pero ¿qué pasaba? Nosotros tenemos fotografías y videos de la época. Todos esos residuos los tiraban descaradamente a los ríos, descaradamente, así, salían a través de tuberías al río. O sea, destrozaron el río. Esto era inaceptable, intolerable, que mandaran los residuos directamente al río. Y cuando ya no les alcanzaba el río, porque ya estaba demasiado contaminado, lo tiraban en pozas, en grandes piscinas de 4 o 5 metros de profundidad, y después lo tapaban con un poco de tierra para que no se notara que allí estaba la contaminación. Cuando han ido después a ver eso, se dan cuenta que está como un terreno movedizo, sacan la tierra que le habían puesto encima, más o menos como cuando viene una visita muy rápido a la casa, y entonces coge, limpia, levanta la alfombra, pone abajo y eso es. O sea, la contaminación la dejaron, sino que la taparon, la cubrieron para que no se notara. Eso y la contaminación de los ríos, que es lo más aberrante y terrible que se puede imaginar. No es que ellos no pudieron evitar la contaminación, sino que no lo quisieron hacer porque no estuvieron dispuestos a gastar parte de esas utilidades que se llevaron de nuestro país en el cuidado de nuestra naturaleza y de la vida de nuestra población. Eso tiene que trabajarse y demostrarse en el juicio, pero ustedes tienen que saberlo. Ustedes, como ciudadanos ecuatorianos, tienen que saberlo. Tenemos que trabajar en esto juntos, porque el gobierno nacional no lo puede hacer todo. El presidente en los enlaces de los sábados siempre tiene un segmento, así como la libertad de expresión de todo, la calentucada de la semana y todas estas cosas, tiene uno que es la mano socialista. Y él presenta información sobre el tema, pero no es suficiente y tampoco es correcto que solo sea el presidente el que dé la información, sino que todos nosotros tengamos una actitud de defensa, primero de la dignidad de nuestra patria, de nuestro país. No podemos aceptar que una empresa nos desprestigie como lo hace y que desarrolle una campaña millonaria, no solamente para desprestigiarnos, sino para también hacernos daño y hacer lobby con el gobierno norteamericano y con otros gobiernos para que, digamos, nuestras relaciones bilaterales se perjudiquen. Sino también porque si finalmente nosotros perdemos este juicio, no está perdiendo el presidente Correa, él no va a sacar de su bolsillo, no tiene 9.500 millones de dólares, por supuesto, para pagar, ni tampoco lo van a condenar a él, sino al Estado ecuatoriano que actúa en representación. Por tanto, vamos a tener nosotros que pagarle a Chevron Texaco, que son, como les estoy contando, los que contaminaron nuestra tierra, nuestra naturaleza y afectaron la salud de los habitantes durante más de 30 años. No vamos a aceptar que nosotros le paguemos a ellos por la contaminación, porque es realmente el problema. Entonces, en primer lugar, nosotros queríamos, y yo quería darles esta buena noticia, decirles que hay un paso en el sentido correcto, según la apreciación que el Estado ecuatoriano tiene. Sus argumentos han sido escuchados por el tribunal y tenemos una primera decisión arbitral que coincide con los argumentos del Estado ecuatoriano. Pero todavía falta la otra parte. Hay un tiempo en el que se va a producir del 20 de abril al 9 de mayo, va a haber audiencias en las que el Tribunal de Arbitraje reunido en Washington va a recibir a las partes, va a recibir el Estado ecuatoriano, va a recibir a Chevron para que presenten argumentos sobre otra parte del juicio. Y después de eso habrá otras audiencias, habrá el viaje del tribunal, de los jueces, de los árbitros del tribunal a nuestro país para que vayan a conocer la realidad, y después habrá algunas otras actividades que ellos desarrollen hasta llegar a la sentencia final, que por los tiempos que conocemos, digamos, los calendarios que ellos han establecido, aproximadamente esa sentencia necesitará en 2 años. Pero nosotros no podemos dormirnos, peor dormirnos en los laureles con esta buena noticia que tenemos. Ahora, tenemos que seguir trabajando. Y en esto les queremos pedir a ustedes que movilicemos a
la ciudadanía y movilicemos también a las personas que tienen la posibilidad de influenciar en la opinión pública, no solamente en periodistas, también en autoridades locales, porque además hay unas autoridades locales que conocen la experiencia de Chevron acá en el país, la alcaldesa de Risco, que incluso fue al Ecuador, que conoce lo que a ellos les pasó, y muchas otras personas, personalidades, miembros del Congreso norteamericano, artistas, personas que hacen opinión. Es importante que podamos tener contacto con esas personas para hacerles conocer esta realidad. Y que también en su momento nosotros podamos ejercer algún nivel de presión pública a efectos de que los árbitros sepan que los estamos atentos a lo que está pasando y que tenemos información y que tenemos argumentos y que no vamos a permitir que se consolide ninguna injusticia contra la sociedad ecuatoriana, porque finalmente, insisto, somos nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, los que vamos, tendríamos que pagar una sentencia condenatoria contra de nosotros, y por tanto tenemos que utilizar todas las herramientas que realmente nos es posible para insistir en nuestras verdades, en nuestros argumentos. Así es que eso es fundamentalmente lo que quería decirles. Alegar otra vez, recurrir otra vez a ustedes, porque en esto tenemos que estar juntos, los ecuatorianos y las ecuatorianas. Tenemos que estar juntos para defender nuestros derechos. Sería, les digo sinceramente, catastrófico desde el punto de vista económico que nos llegaran a condenar al Estado ecuatoriano a devolverle la plata que saca, sobre el que saco de cliente hay que pagarle a los pobladores amazónicos. Chevron tiene que pagar. Así es, sería. Perdón, ponerle aquí un ratito. Paga lo que debe, el que contamina debe de responder, etc. Y no a través de subterfugios jurídicos intentar que lo que ellos contaminaron por nosotros. Por ello, les queremos invitar a participar en estas acciones, a acompañarnos en esta lucha, que es una lucha difícil y desigual. Porque piensen ustedes, el Estado ecuatoriano tiene un Producto Interno Bruto de $100.000 millones. O sea, todos los ecuatorianos hacemos todo el año de trabajo, todo el año, todos los ecuatorianos son $100.000 millones. Las empresas Chevron venden en el año aproximadamente $300.000 millones. O sea, solo esa empresa tiene una venta de $300.000 millones, lo cual significa que hay una situación de desigualdad. ¿Ya? Además, ellos son una empresa privada, pueden destinar lo que sea al financiamiento de sus lobbies, de sus abogados, etcétera, que nosotros tenemos que hacerlo con mucho más cuidado porque representamos al público, al Estado ecuatoriano, a la sociedad ecuatoriana. Así es que hoy hemos impulsado un taller de todo el día, por eso vemos algunas caras un poco cansadas de los cónsules, de las autoridades de la embajada, de compañeros de la sociedad ecuatoriana, de la comunidad ecuatoriana que vive acá, que durante todo el día han estado trabajando y pensando qué estrategia seguir, cómo llevar adelante el trabajo para lograr el resultado que esperamos, que es que no se le dé la razón a Chevron en el juicio y que se le dé la razón al Estado ecuatoriano, que no se vayan a condenar al Estado ecuatoriano, pero eso implica un trabajo de todos nosotros. Por eso es que estamos aquí para decirles esas dos cosas. Agradecerles el apoyo que han dado al Estado, pero también decirles que todavía hay que recorrer un camino. Tenemos 2 años en que hay que trabajar hasta que tengamos la sentencia final, pero no podemos estar dormidos ante la situación. Y queremos que cuando les invitemos, información que se les va a ir dando paulatinamente, cuando nos invitemos a tener una acción respecto
Por ejemplo, cuando comience la audiencia el 20 de abril, esperamos poder contar con ustedes. Esa audiencia va a ser aproximadamente 20 días. Y esperamos que haya la concentración y movilización de ustedes llegando allá y manifestando las razones que nosotros tenemos, teniendo pancartas y indicando las razones que nos alegamos, en el sentido de decir que el Ecuador no es los ciudadanos ecuatorianos, los contribuyentes ecuatorianos, no somos los que tenemos que pagar la contaminación que hizo la empresa y que la hizo lamentablemente, que ha sido conscientemente de lo que estaba haciendo, no fue un accidente, sino que hubo una contaminación lamentablemente consciente. Ojalá nunca esto se hubiera producido. Si hubiera sido un accidente, estaríamos hablando de otra cosa, pero estamos hablando de una decisión de ganar más a costa de la destrucción de nuestra naturaleza. Entonces, uno de los elementos principales de esta estrategia es relanzar los comités de solidaridad con el Ecuador. Así queremos nosotros pedirles que en los próximos días, en el caso le vamos a plantear a cada uno de los consulados para que actúen con una especie de facilitación, de coordinación, para que se reconstituyan, para que se relancen los comités de apoyo cultural, que no pueden ser solamente de ecuatorianos, pero que sí tienen que estar los ecuatorianos. Cuando digo que no pueden ser solamente de ecuatorianos, lo digo porque queremos tener algún nivel de influencia global, de información global, que se conozca el asunto, que se sepa que hay una disputa y que esa disputa, digamos, es desigual en primer lugar, pero también sería injusta una sentencia en el sentido que se lo plantea, pero eso tiene que conocerlo la sociedad estadounidense. Y para eso no es suficiente que los ecuatorianos estemos, es importante también que distintas personas de nacionalidad de los Estados Unidos también participen en eso, nos acompañen, personas que son ambientalistas, miembros de sindicatos, personas que actúan por la justicia, personas que actúan por los derechos de las personas que tienen mayor fragilidad. Trabajadores amazónicos, pobladores amazónicos son personas, por supuesto, disminuidas desde el punto de vista económico respecto al resto de personas, han sido afectadas. Bueno, no les cuento los detalles, hay personas a las que les mataron a sus familiares como consecuencia de estas disputas. Uno de ellos nos acompañó hace 2 años a una información, para dar una información en Nueva York, que manifestó lo que había pasado con un hermano que se había puesto a defender esa causa. Las cosas que han pasado son muchísimas, pero lo fundamental es lograr el apoyo de personas y de organizaciones en los Estados Unidos para que después de conocer nuestros argumentos también puedan manifestarse y podamos equilibrar un poco la balanza del desprestigio que Chevron quiere hacer contra nuestra sociedad, contra nuestro Estado. Y por eso es necesario, insisto, relanzar los comités de apoyo al Ecuador, pero en ese relanzamiento conquistar también el corazón, el apoyo, el trabajo de ciudadanos estadounidenses y también de organizaciones de los Estados Unidos. En esta reunión que tuvimos en la mañana y en la tarde, muchos compañeros hicieron una serie de sugerencias muy importantes que deben de ser recogidas, pero ustedes, cada uno de ustedes puede tener una herramienta de apoyo. Cualquiera de ustedes puede decir, bueno, yo conozco al senador Florestal, yo conozco al alcalde Florestal, yo conozco a este artista, yo conozco a etc. Y todos ellos, y todo ese conocimiento que ustedes tienen lo pueden poner en común, y al ponerlo en común, entonces estamos fortaleciendo nuestras posiciones. Por ejemplo, los editorialistas manifiesten su preocupación por esto, den la información que el Ecuador tiene, y no solamente la información que se requiere, porque se tiene que constituir también en editorialistas para decir lo que ellos quieren que digan. Tenemos que tratar de compensar la balanza, y para compensar la balanza hay que trabajar. Entonces, este es nuestro pedido final, que nos ayuden a relanzar los comités de solidaridad, que se constituyan en cada condado, en cada territorio, en cada ciudad, etc. Que ustedes lo hagan de la mejor manera que puedan,
y amplíen el apoyo a la causa ecuatoriana, para que esa causa ecuatoriana finalmente pueda triunfar. Necesitamos ganar este juicio. Si lo perdemos, el efecto en nuestra economía sería devastador. Además de eso, en nuestro prestigio como sociedad ecuatoriana sería devastador, y debemos nosotros también, por nuestra dignidad, trabajar en la defensa de esta causa. Esto es lo que tiene que ver con Chevron. Me gustaría, después de esto, tener oportunidad de conversar brevemente con ustedes. Y finalmente quiero comentarles también lo que venimos a hacer el día martes a Washington. Estuvimos allá en la elección del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Estuvo 10 años en esas funciones José Miguel Insulza, un ciudadano chileno que ha estado en la dirección de la Secretaría General de la OEA. La verdad es que, con excepción de la discusión sobre el problema de las drogas, que ha sido interesante, la verdad es que no hemos visto que haya hecho algo interesante para recuperar el rol, la función, la importancia que tiene la Organización de Estados Americanos. Y hemos elegido por casi decisión unánime, 33 votos a favor y una abstención, a Luis Almagro. Luis Almagro fue el canciller del presidente Pepe Mujica, que acaba de concluir sus funciones en Uruguay, durante todo el periodo de gobierno de Pepe Mujica. Es un hombre muy progresista, es un hombre que tiene mucho compromiso con nuestra América en su conjunto, con los derechos humanos. Él trabajó, fue también presidente con las dictaduras en su tiempo. Es un hombre con una gran conciencia social y además muy amigo de nuestro país, muy amigo de la integración latinoamericana, impulsor, junto con nosotros, de la integración, de los procesos de integración de UNASUR, de CELAC, y estamos muy contentos, muy esperanzados en que él, en su trabajo como secretario general, pueda de alguna manera también relanzarse, como estamos hablando del relanzamiento de los comités de apoyo del Ecuador, también relanzar a la OEA, porque la OEA lamentablemente ha visto disminuir su importancia en el último tiempo, porque algunos secretarios generales han estado ahí, no puedo decir calentando el asiento, pero más o menos haciendo las cositas básicas, pero sin que la OEA pueda haber tenido una función realmente importante en su rol como organizador de un diálogo entre las naciones, y también en temas que tienen que ver con derechos humanos, con seguridad ciudadana, con desarrollo inclusivo, etc. en nuestro continente. La Organización de Estados Americanos, que incluye a todos los países, con excepción de Cuba, que fue excluida, expulsada en 1962 por razones políticas. Expulsaron a Cuba porque ellos, y esa fue la razón, expulsaron a Cuba porque tenían un criterio político distinto. Ellos creían en el marxismo-leninismo, ¿ya? Y eso era, digamos, un pecado de aquella época, haber calificado como comunistas, y los comunistas no podían estar en América. Los expulsaron. Después vinieron todas las dictaduras, y los procesos de sustitución de gobierno. Ustedes conocen que Estados Unidos invadió Grenada, invadió Panamá, invadió República Dominicana, sacó a los presidentes, puso a otros, y a todos ellos se los aceptaron. La dictadura de Pinochet hasta presidió una reunión de la OEA. Imagínense, cuando hay claras definiciones, principios en la OEA que establecen la necesidad de respetar los derechos humanos, de respetar la democracia. Y estas dictaduras estuvieron años enteros en la OEA y nunca las hemos. Hay que hacer mucho por la OEA, hay que hacer para recuperar a la OEA, para que de verdad esté al servicio de los ciudadanos de nuestro continente, y para que esté al servicio también de sea un verdadero espacio de diálogo entre todos nosotros, entre los países hermanos. Así es que esa será una tarea muy dura que tocará a Luis Almagro. Después de su elección el día martes, me invitó a un desayuno, estuvimos conversando largamente con él sobre las expectativas y sobre el trabajo que en conjunto tenemos que hacer, porque tampoco es el trabajo del secretario general. Eso ahorita no puede hacer nada si no tiene el apoyo de todos los países, así que recibo también todo nuestro respaldo para que él pueda desarrollar su trabajo. Bueno, esto es, queridos amigos, lo que quería yo
informarles. Para nosotros, de verdad que es primero que es un deber hacerlo, pero también nos da mucho gusto poder compartir. No nos gusta ser gobierno encerrado en cuatro paredes, pensando entre nosotros, tener un grupo de asesores, secretarios, hablar entre nosotros, porque gobernar es comunicar, gobernar es compartir. Y que ustedes sepan lo que estamos haciendo. Son hechos importantes, son políticas importantes que nosotros hacemos. Y no tiene sentido que simplemente las sepamos entre nosotros y las conversemos en una cumbre, en un café, con los funcionarios, y tomar un café, sino compartir esta información. Que ustedes también nos digan sus opiniones, nos critiquen lo que hacemos, expresen sus criterios, nos den orientaciones de qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso nos estamos haciendo. New York está contigo, Atillo, amigo. New York está contigo, Atillo, amigo. New York está contigo. Chevron, ladrón, paga lo que debes. 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 En la actividad en que se desarrolla, hay que también que ver cuáles son las consignas que se deben utilizar. Tal vez la que más corresponde es que ellos han sido contaminadores, ¿no? Hay que pensar bien en las palabras que se utilizan también para no poner muy innecesariamente en contra a la opinión pública. Porque lo que nosotros estamos alegando es que son contaminadores, que son culpables y que deben de pagar la contaminación, ¿ya? Y sí, pagan lo que deben. Pero hay que pensar cuáles son las palabras más adecuadas, ya ustedes comprenderán lo que debe decir. Si oyeron, Piensen, eso lo conversan, piénsenlo también, lo tenemos que buscar con nuestros abogados, las cosas que decimos, porque ellos saben cuál debe ser la estrategia jurídica y cuáles son las palabras más adecuadas para los casos. Quedo a las órdenes de ustedes para preguntas que tengan, ojalá pueda contestar alguna de las preguntas que tengan. Por favor, pueden ofrecerle el micrófono a la compañera. Yo sí, voy a hablar, pero para no olvidar todo. Buenas noches. Mi pregunta para el canciller es que ha habido en algún momento pruebas de estas autoridades que liberaron a Chevron de que no había hecho el daño que ha hecho. ¿Quiénes eran esa gente? Ya lo saben. Sí, se sabe en eso y entiendo que eso está en manos de la Fiscalía para procesar esta persona, porque es evidente que hicieron una solución no aceptable. Por supuesto. Entonces está haciendo ese trabajo de parte de la Fiscalía. ¿Más preguntas? Hola. Allá hay más preguntas. Si alguien puede, o le doy mi micrófono. Primero, muchas gracias, señor canciller, por venir aquí a compartir con los familiares, sobre todo. Yo simplemente soy una militar de paz y lo que quisiera, no darle ninguna recomendación, ninguna pregunta, simplemente un pedido para que usted como canciller delegue aquí una persona en los Estados Unidos para que tome en cuenta a la verdadera militancia, a los verdaderos... Señorita, sobre Chevron la pregunta. Yo soy 35, tranquilo. A los verdaderos militares, a los que trabajamos en la calle, a los que vamos a los cantones, a los que trabajamos para nuestro presidente, pero a la hora de las reuniones no nos tomamos en cuenta como esta reunión de esta mañana. Para luchar por nuestro país, porque nuestra patria, compañeros,
no a lo largo, solamente yo vivo en New Jersey, es a lo largo de Estados Unidos que he trabajado, sin ningún interés político. Simplemente porque nos emociona ver cómo nuestra patria es tan grande, nuestra patria está bella, pero aquí los políticos, los que están encargados del poder, señor canciller, no nos toman en cuenta. La verdadera militancia como yo, aquí. A política, para seguir trabajando, puede preguntar mi nombre como referencia al señor Danilo Rollero. Trabajamos en todos los sectores. No, yo no soy partidario de Danilo Rollero. Él fue el encargado, si no lo saben, de organizar muchos cantones aquí. Le doy como referencia porque él me conoce el señor Garecoa y aquí todos los cónsules que están en Washington. Muchas gracias por el tiempo. Vamos a tener en cuenta eso, es muy importante, que todos los ecuatorianos, aquí todos los ecuatorianos debemos de hacer una causa común. Incluso aunque hubieran diferencias políticas, cuestiones políticas de unos y otros, todos deberíamos hacer una causa común, porque sabemos que no todos lo hacen, pero debemos buscar a todos los ecuatorianos en esto, que estemos unidos. Tal vez en el momento de las elecciones podamos tener diferencias, podemos tener un candidato, pero en esta causa, esta es la causa del Ecuador, y todos deberíamos estar unidos. Así que, señor canciller Ricardo Patiño, sea bienvenido y mucho más para formar parte de aquí de su comunidad ecuatoriana. Estamos ausentes y muy lejos de nuestro líder. Mi nombre es Gloria Reyes Barros. Mi pregunta es esta. Últimamente, además de tantas actividades que hago, me he dedicado a la comunicación social y he sido aceptada en la comunidad, en el mundo. Me gustaría que de alguna manera nos hagan una reunión los comunicadores sociales y nos hagan enterar un poco más de lo que está pasando y de qué manera nosotros podemos hacer llegar ese mensaje de ayuda, no solamente a través de nuestras voces, sino a través de los medios de prensa, de todas maneras. Entonces yo estoy aquí a la disposición, en primer lugar, aprender lo que necesito saber para poder comunicar al resto de mis compatriotas a través de mi voz, a través de la radio Trivilas.com, en la cual yo represento, y un programa que tengo, el programa Primer Día con Gloria. Muchísimas gracias. Y otra cosita, usted sabe que vamos nosotros, la señora pues va al Ecuador. Sí, ya le he dicho que tendremos mucha visibilidad. ya, nos gustaría que se comprometa, porque usted sabe que ella es una gran mujer, es un ejemplo para nosotros los ecuatorianas, no solamente, sino para la mujer latina y para todo nuestro país. Que se comprometa usted con todos para que nuestro señor presidente también le haga un saludo, que la reciba como ella se merece. A través de usted. Eso quiero dejar en sus manos, señora. Gracias, tengamos en cuenta esta Recibirán a los invitación esforzados también. que reunamos a los comunicadores que nos hacen bien, hagamos una reunión lo más pronto posible con los comunicadores. Debe haber muchos comunicadores ecuatorianos y latinoamericanos. Yo ahora vine a gracias por sacar una información. Defendemos a los migrantes. El Ecuador no. Ya. Usted es cubano, sí. Bueno. Y bueno, hay tantos medios de comunicación latinoamericanos que sería muy importante, Irene, que tomemos la palabra inmediatamente y lo más pronto posible organicemos una reunión con ellos. Porque como usted dice, ustedes necesitan insumos. Claro, no pueden ustedes hacer propaganda, ustedes tienen que comunicar. Pero esa comunicación tiene que tener insumos, tiene que tener información,
tiene que tener amplia información para que ustedes la puedan ir entregando poco a poco, la acumulen, etc. Y no lo pueden hacer si no tienen información. Si tienen una información, digamos, de 2 líneas, sacando las 2 líneas, pero no pueden sacar tutorías de las 2 líneas. Tienen que tener información distinta, variada y útil. Entonces, Irene es muy importante para organizar esa reunión. Respecto a la visita de la jueza, de la muy respetada jueza, yo puedo comprometer por mí, yo le he dicho que estoy esperando su llegada para poderla recibir con todo afecto y le voy a comunicar al presidente. Ese es el compromiso de recibirla y también hacerle saber al presidente sobre su visita. Bueno, ¿alguna otra persona? Sí, claro. Buenas noches, querido canciller, querido compañero Portillo. Lo de bienvenido está de más. Sabe usted que siempre es bienvenido aquí con la comunidad migrante. Aquí tiene a todos sus hermanos, sus compañeros. Aquí tiene al pueblo migrante, al pueblo ecuatoriano que quiere que apoye esta revolución ciudadana de corazón. En el tema Chevron también estamos organizados, estamos trabajando tanto con los compañeros de Nueva York como Nueva Jersey, los compañeros en todo el país. Tenemos los comités de defensa y también hemos estado ahí al pie del cañón frente a las cortes con todas las manifestaciones que hemos logrado hacer entre todos los compañeros. Aquí los compañeros muchas veces, usted sabe cómo es aquí, dejan los trabajos, se salen a mediodía, vamos y apoyamos en medio Times Square con la policía alrededor, viéndonos, dividiéndonos, y ahí están los compañeros valientes apoyando a nuestro querido Ecuador. Así que sepa, compañero, que nos viene aquí, no estamos defendiendo el Ecuador. También le queremos ofrecer un poquito una demostración de lo que nosotros hacemos, cómo defendemos a nuestro querido Ecuador. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! Bien, ¿alguna otra? Sí. Pidiendo. Acá sí. Vamos por orden. Por orden no era. Yo creo que era Postaña. Yo creo que fue por medio. Yo gané mucho más alto. No es ya Eso le escucha, compañero. Yo lo que tengo es la necesidad de tener más información sobre todos aquellos países que también fueron mancillados por la forma abusiva de explotación petrolera. No sé lo de Nigeria y lo que está, para que ellos sean los soportes de fuerza, digamos, ese ritmo de que tiene que armarse en los continentes para que se vea bien nuestra bandera de lucha, nuestra razón. También, ¿qué rol juega Greenpeace en este debate? No solamente los mares, sino las selvas, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos ampliar para llenar el abanico, para llenar el arcoíris de este planeta que tiene que ser defendido. Y si queremos esa bandera, nosotros. Muchas gracias. Gracias por la información. Otra razón, quiero presentar a Irene León, que está por ahí. Irene León es una persona que tiene una muy importante experiencia en el trabajo en la comunidad. Después, un momentito para que Buenas noches, señor. Espérame un ratito, que quiero decir algo adicional antes de que bueno, Irene, le hemos pedido a ella que asuma la coordinación estratégica de la campaña de defensa del Ecuador desde la Cancillería. Ella va a trabajar, está trabajando ya en la Cancillería con nosotros para organizar
aquí, tenemos el taller de hoy, todo el día, y está también coordinando acciones de, digamos, de acercamiento con personalidades norteamericanas y de otros países para eso. Así que esta es una nueva información que se nos pide. Dice, queremos tener información, y una de esas informaciones, o sea, hay tantas cosas importantes, y una de esas cosas que es sumamente importante, en donde en otros sitios también se han producido estos efectos de contaminación. Y a propósito de esto, quiero decirles algo. Estamos también impulsando entre algunos gobiernos de países sudamericanos y latinoamericanos la constitución de un observatorio de empresas transnacionales. Ojalá el próximo mes o el siguiente ya dé a luz ese observatorio. Es un observatorio constituido, organizado por los estados, con especialistas, con profesionales, para que recojan justamente la información que tú tienes. Que tengamos esa información actualizada, no solamente de la contaminación que se ha producido en las empresas nacionales, sino también de los juicios que ellos nos pueden conocer, de los resultados de esos juicios, de cuáles son los árbitros que participan en eso. En algunos casos, no siempre, pero en algunos casos hay conflictos de intereses. Algunos árbitros han participado anteriormente en las directivas de las empresas, digamos, o de las mismas empresas o de empresas cercanas, lo cual implica un conflicto de intereses, pero queremos también descubrir esa información y ponerla en conocimiento de la gente para a efectos de que no se vuelvan a producir este tipo de cosas. Entonces, ahí vamos a contar con información que vamos a tener también, por supuesto, en la página web, bases de datos y todo, para que la gente, a través de ese observatorio, un llamado Observatorio del Sur sobre empresas transnacionales, para que tengamos esa información. La vamos a empezar con conocimiento. Pero ahora, muy buenas noches, señor canciller, bienvenido a la ciudad de Nueva York. Mi pregunta es, ustedes saben que en Quito, el economista Rafael Correa se está quejando de que no le hacen caso, de que le dan mala información los militantes o los colegas, y se habla de una conspiración entre la militancia. ¿Qué nos puede decir al respecto? No sé qué conspiración dentro de la sociedad. Hay un trabajo que estamos haciendo de caracterización, de lograr siempre hay distintas. Yo no he conocido porque el presidente haya manifestado que hay una conspiración dentro de la comunidad. Estoy esperando ¿cómo vamos a hacer? Ese no es el punto. Viene a visitar a los migrantes, hermano. ¿Algo más? Sí, muy buenas noches, señor canciller. Le saluda Wellington Pérez. Represento a Latino 2, Radio, Prensa y Televisión. Colaboro con el Orgullo Ecuatoriano. Estoy muy sorprendido de todo el conocimiento que tiene usted sobre Chevron, sobre Cuba, sobre todas esas grandes ideas que usted maneja. Lo que me sorprende es que esto, según la invitación, era socializar con los migrantes. Usted no ha hablado del 4x4, no ha hablado de las condiciones, cómo nos desenvolvemos los migrantes. O sea, usted vino a visitar a los migrantes, quiere saber la realidad de los migrantes, o nos vino a informar lo que usted considera que está bien. Es como siempre han manejado las cosas. Aquí tenemos que trabajar y pensar con los migrantes. La señora embajadora dijo que los migrantes no íbamos a hacer, que nunca hemos sido tomados en cuenta como inversionistas. Lamentablemente estas son las cosas como se da. Como no puede haber el diálogo, como usted se da cuenta, obviamente las preocupaciones o las cosas que pasan aquí a los migrantes no se atienden. Usted no sabe todo el trajín que pasaron las personas después de que se dio el 4x4. Las personas mayores de 60 años que no podían entrar a un correo electrónico para sacar un documento que les acredite a enviar paquetes. Sería interesante saber si usted tiene conocimiento sobre eso y todas las cosas que pasan aquí, que todos sus compañeros le pueden contar, y todos los problemas que se han armado por las últimas elecciones, que se han dicho de todo. Así que, si sabemos bien. No ataque a todos, porque todos no estamos involucrados con usted. La democracia es justamente poder Tienen que escuchar. Todos no estamos involucrados con usted.
Oh, pues un privilegio, no todos son Es iguales. fácil, yo tengo 60 años, yo lo hago. Ah, ya, no sabe. Quieren involucrar a todos. Realmente la idea principal de la visita tenía que ver con esta información que es importante para los migrantes. ¿Qué forma? No desestimemos la importancia que tiene, que ustedes sepan lo que está pasando con Chevron. Yo no sé, usted hace referencia a Cuba, es una información parcial que yo dirigí ¿Qué trasciende? de la OEA, pero esta no ha sido la principal razón de mi visita. Yo he venido a hablar del tema de Chevron. Estoy seguro que el tema de Chevron a los ecuatorianos les interesa mucho, y por eso entendido que esto era importante, pero no solamente importante, vaya, no solamente es importante informar, sino también pedirles su apoyo, porque están apoyando a su país, están apoyando a la sociedad económica. A propósito de lo que usted hace mención del 4x4, tendré mucho gusto también en hacer explicarles sobre lo que sucedió. Como usted conoce, el gobierno nacional, el gobierno, estableció facilidades para que los ciudadanos ecuatorianos migrantes puedan enviar paquetes al Ecuador que no paguen impuestos, los regalos, los cariños que se envían a los familiares, y esto estaba funcionando, digamos, regularmente. Lamentablemente, hay gente que, teniendo negocios, utilizó el mecanismo para prácticamente organizar tiendas, almacenes, boutiques, pero no eran los migrantes, sin pagar impuestos, lo cual era una competencia desleal con todos los otros comerciantes que en nuestro país importaban productos de Estados Unidos y de otros lados y que sí pagaban sus impuestos en sus importaciones. Entonces, a través del mecanismo de 4x4, mucha gente comenzó a tener sus negocios, estaban abusando del mecanismo, porque estaban dejando de pagar impuestos y utilizando un mecanismo que nosotros habíamos ideado para las comunidades ecuatorianas que les envían paquetes a sus familiares. Como abusaron de eso, el Estado ecuatoriano tomó la decisión de ponerle, no sé, un impuesto, que era tasa que se llamaba, ¿verdad? Una tasa, pero no van a hacer una tasa para esos envíos. Pero cuando nos dimos cuenta que eso iba a afectar a nuestros migrantes, entonces el presidente Correa suspendió esa decisión. Incluso fue un trabajo. Eso fue porque nosotros reclamamos aquí. Organizado y planteado por nuestros migrantes que están acá. Está Jimena, está Alex, está desinformado. Y Alex Karina de otros lugares que nos dijeron, cuidado, cuando ustedes tomen esta medida estamos afectando a los migrantes que están enviando sus paquetes. Por tanto, tenemos que corregir. Y entonces el presidente Correa suspendió la decisión y dijo, a ver, vamos primero a encontrar una salida. Y la salida que encontramos, para que no sigan mal utilizando o abusando de ese mecanismo de 4x4, fue plantear, bueno, que los migrantes se registren en los consulados. Ciertamente que algunas personas pero hay que entenderlo, pero que se registren como migrantes, porque los cónsules saben y pueden confirmar y constatar quiénes se registran. Y finalmente se han registrado 100.000 ecuatorianos que estaban utilizando ese mecanismo y que ahora lo pueden seguir utilizando. Ya lo sabemos, que lo siguen utilizando, no están pagando la tasa que pagan los que sí, y los que hacen comercio, que lo sigan haciendo, pero que paguen una tasa que corresponde a la corregido el abuso, pero hemos mantenido el mecanismo. Usted señala que hay personas que tenían dificultad para entrar a la página web y no tenían los ingresos. Es normal que eso suceda, pero esos son los costos de la modernidad. Quiero decir algo, en el Ecuador no se puede
O sea, el cambio en el Ecuador es tan grande que hace 10 años atrás los organismos de recaudación de impuestos, pues, ya sabíamos que eran bastante tradicionales y bastante atrasados. Ahora el nivel de eficiencia y de modernidad del cobro de impuestos es tan alto, en primer lugar, que hemos triplicado el cobro de impuestos, porque había mucha gente, especialmente los grandes empresarios, que tenían como digamos, deporte nacional no pagar impuestos. Ahora el nivel de trabajo informático es tan alto y tan concatenado y coordinado, cruzado de información, que ya no pueden hacer eso. Ahora en Ecuador los impuestos se pagan. Es muy difícil que la gente pueda. Preguntemos cuál es la tasa de impuestos que se paga en Estados Unidos. La tasa de impuestos que se paga en Europa. O sea, el nivel de impuestos, tanto del IVA como del impuesto a la renta. ¿Cuánto se paga en Perú, en Colombia? Tenemos impuestos mucho menores, pero ahora somos eficientes. Le digo esto solamente para hacer mención a lo que usted dice, a la dificultad de usar los mecanismos electrónicos, los procedimientos electrónicos. En el Ecuador también pasó eso. Ahorita en el Ecuador, aunque usted quiera, no le cobran, no puede pagar los impuestos físicamente. Tiene que hacerlo a través del Internet. Pero eso tiene muchas ventajas. En primer lugar, nos permite un cruce de información estricto. En segundo lugar, disminuye la cantidad de corrupción que puede haber por el paso personal del billete por ahí. En tercer lugar, disminuye la necesidad de personas que tienen que estar trabajando en eso, porque se lo hace electrónicamente. Y eso es parte de la modernidad. O sea, la modernidad tiene sus consecuencias. Es difícil, yo no sé, a una persona adulta, mayor, decirle que haga eso es difícil, pero no nos queda más, tenemos que hacerlo, porque la otra alternativa era mandar físicamente a hacer las cosas, lo cual iba a tomar muchísimo más tiempo, iba a ser mucho más complicado y no iba a tener el efecto que nosotros queríamos que tuviera, que rápido, prontamente, a través de la identificación consular, y particularmente en los Estados Unidos, la gente pudiera acceder a mantener el derecho a enviar, a hacer sus envíos al Ecuador y no pagar los impuestos, y evitar que personas que estaban haciendo negocios, es legítimo hacer negocios, pero que estaban haciendo negocios no pagaran los impuestos. Así que de esa manera hemos obligado a pagar a ellos los impuestos, y si hay personas que por razón de no manejar digamos, los procedimientos nuevos, electrónicos, han tenido dificultades, lo sentimos, le hemos dicho a los controladores que les ayuden a superar eso, pero cada vez tenemos que avanzar más en eso, porque eso, por ejemplo, nos permite avanzar en el tema del consulado virtual. Queremos que cada vez sea menos necesario ir físicamente a los consulados. Le hemos dicho a los cónsules, no para que no vean a los ciudadanos, no, sino para que los vean en otras actividades, por ejemplo en esta actividad. Esto es más difícil hacerlo de otra manera, hay que hacerlo físicamente. Bueno, nos reunimos para que ellos se vean, para dar información de las cosas que pasan en el Ecuador, para que se vean, para promocionar que en un próximo periodo cada vez haya más personas que participen en el proceso electoral, etc. Hagamos eso, para que hagan una reunión deportiva, para que hagan una reunión artística. Para eso sí, es físicamente, pero que los trámites se hagan cada vez más en forma virtual. Incluso deberíamos llegar a hacer los pasaportes a través de comunicación virtual y a mandar el pasaporte a la casa sin que tengan que ir a la oficina. Eso y muchos otros trámites, validaciones, etcétera, que no implican por eso estamos avanzando en la modernización de nuestra oficina, y parte de eso es la utilización de esos procedimientos. Así que si alguna molestia ha causado, lamentablemente el mecanismo que se usó no sirvió para nada. Dar paso a eso. ¿Alguna otra? Ya, enseguida. Nada más para explicarles que a muchos activistas comunitarios no les llega la información de manera oportuna y adecuada para tener conocimientos sobre cosas importantes de nuestro país, incluso los militantes del movimiento. En fin, nos gustaría saber quiénes son los jueces del juzgado, y también sabemos que en Ecuador hay un bufete de abogados, incluso hay políticos, que están apoyando a Chevron en contra de nuestro país. Nos sería muy importante saber quiénes son esos personajes políticos. No vaya a ser que mañana o en las próximas elecciones sean candidatos, porque ahí se está corriendo mucho de verdad. Gracias. A ver,
La defensa, en el caso de Chevron, la lleva adelante la Procuraduría General del Estado, ¿ya? Ellos normalmente contratan abogados externos para impulsar el apoyo a nuestra causa, abogados. Hay, sin embargo, personas que han sido anteriormente funcionarios o abogados de Chevron, que están en el país, y que lo defienden. Es siempre cada despegado que sale en favor de nuestro país, lo reclaman, y cada vez que sale algo en contra de Chevron, se alegran y lo manifiestan públicamente. Esa es una información que también podemos luego hacerles conocer a ustedes. Normalmente se va conociendo día a día. Yo no recuerdo los nombres de ellos, la verdad es que me parece tan deshonesta su actividad, que ni siquiera recuerdo cómo se llama, pero es una información que a través de los medios de comunicación la podemos hacer conocer. Vamos a darle esa información. ¿Alguien más se pregunta? Perdón, me preguntaban sobre la salvaguardia. ¿Quiere que conteste eso primero? O escucho mejor su pregunta y luego yo. Ok, yo estuve hace como unos 3 meses en Ecuador y le preguntaba a mis hermanos o a algunos amigos si tú conoces los 8 megaproyectos que el gobierno está haciendo. Y dice, no. ¿Conoces los multipropósitos que el gobierno está haciendo para evitar las inundaciones? Me dijo que tampoco. Y por último, ¿conoces las 4 universidades emblemáticas que el gobierno ha creado? Me dijo que tampoco. Y como él, muchas personas en Ecuador no conocen lo que el gobierno está haciendo. A menos que lo veamos por la sabatina o en determinado momento veamos el canal público, podemos tener el conocimiento, pero no hay ninguna otra manera. Los canales que no pertenecen al Estado no lo dicen. Y no sé si ustedes tienen alguna otra manera de poder hacer saber a la gente lo que está pasando en el país. Para mí es aburrido ver la sabatina. Para los muchachos es muy aburrido ver la sabatina. Debe haber otro mecanismo que ustedes hagan llegar todo lo que está pasando, las carreteras, todo lo que se está construyendo, para que la gente conozca en Ecuador, porque eso es un problema muy grande. Gracias por su preocupación. Ciertamente, este es uno de los problemas que tenemos con la computación. Lamentablemente, hay una buena parte de los medios, especialmente los medios más grandes, de los emporios que no cumplen adecuadamente con su labor de ser comunicadores. Nosotros no le pedimos a los medios que nos hagan propaganda al gobierno, le pedimos que saquen información relevante. Eso le corresponde a los medios de comunicación, sacar información relevante. Aunque les guste o no les guste, que la saquen. Esta es una noticia importante. Si es una noticia importante, mire, me decía justamente el canciller el ex canciller de Uruguay, que acaba de ser nombrado elegido secretario general de la OEA, me decía que al día siguiente de ser elegido él como uruguayo, en uno de los principales diarios de Uruguay, la noticia principal es que había perdido, no sé, Flamengo, no sé cuál equipo, yo no conozco mucho de fútbol, había perdido tal equipo contra el otro. Y en la parte más chiquita, Luis Almagro, elegido secretario general de la OEA. Imagínense, tremendo noticia importante para Uruguay, pero como no les gusta el Luis Almagro, lo sacan por allá abajito para que nadie lo vea. Esto es al artista aquí que Vega aquí presente. O sea que esto va a ser fiesta más tarde. Simplemente a propósito, no pasa nada. Entonces la gente no tiene información. Por eso es que nosotros nos atrevimos, porque hay que atreverse con respecto a los apoyos mediáticos, a tener televisión pública, a tener una verdadera radio pública, porque la que existiera solamente, digamos, para música y nada más, y a tener un periódico público, para por lo menos poder dar información que los medios privados, los cartelistas, no dan. Porque lamentablemente, en vez de cumplir un verdadero rol de comunicadores, y esto no significa que no critiquen, no. Estamos claros que en el editorial no puede criticar, dar su opinión. Eso es una parte, digamos, una sección de opinión. Hay personas, distintas personas que hablan bien del gobierno, que hablan mal del gobierno, que hablan bien del fútbol, que hablan mal del fútbol, que hablan de la cultura, que hablan de lo que sea. Bien. Todos tenemos derecho, no solamente